Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar de switches, quizá la parte más importante de un teclado mecánico y la que más dudas genera, sobre todo a todos aquellos que se están introduciendo en este mundillo o simplemente que sin querer introducirse en el mundo de los teclados mecánicos pues están buscando un teclado nuevo y se lían un poco con aquello de los switches rojos, los switches verdes, los switches azules, etcétera, etcétera. ¿Para qué vale cada uno de ellos? ¿Para qué está indicado cada uno de ellos? ¿Cómo funcionan? Y bueno, pues cuál es el mejor switch para nosotros es lo que vamos a intentar dilucidar en este vídeo. Que bueno, pues mucha gente lo encontrará extenso, porque vamos a hablar un poco de cómo funcionan los switches, que es algo que nos va a ayudar en realidad a descubrir cuál es el mejor switch para nosotros. Lo bueno que tienen los teclados mecánicos es que los podemos adaptar a nuestras necesidades y parte de esa adaptación pues puede pasar por elegir el switch adecuado. Si habéis entrado en este vídeo esperando un cuál es el mejor switch y punto pelota, bueno, pues a grosso modo y por convención social, que no tiene por qué ser verdad, puede que lo que se adecue para una persona no se adecue para vosotros. Por regla general, los switches rojos serían los más adecuados para, bueno, pues para juegos, ¿no? Los switches rojos y los switches de gama Speed serían los más adecuados para juegos. Los switches táctiles pues serían los más adecuados tanto para jugar como para escribir, para hacer un uso normal del ordenador, del teclado, por así decirlo. Y luego tenemos los switches táctiles clicky, que serían quizá los más adecuados para escribir, teniendo en cuenta que hacen bastante ruido, ¿vale? Si lo que veníais buscando era eso, pues ya lo tenéis. Si queréis saber un poco más por qué todo esto y queréis saber cómo funcionan los switches por dentro y por qué a lo mejor los rojos no son los mejores para jugar para vuestro caso y son estos, son los táctiles, pues quedaos, que vamos a hablar un poquito de todo ello. Normalmente todas las marcas, ¿vale? Ya sea Cherry, ya sea Kyle, ya sea Utemu, la que sea, se suelen basar un poco siempre en lo mismo, es decir, los switches rojos de una marca normalmente siempre van a ser lineales independientemente de la marca de la que estemos hablando. Entonces, aquí tengo unos cuantos ejemplos de cada tipo estándar de switches, porque luego hay fantasías variadas, pero no vamos a entrar en eso. Pero bueno, da igual que estos sean Cherry, que sean Kyle, que sean de la marca que sea. Normalmente todos se van a basar y se van a comportar más o menos igual, ¿vale? Vamos a empezar quizá por el switch más habitual, por el más conocido, que es el tipo Cherry rojo. Son switches lineales, es decir, la fuerza de actuación no tiene ningún resorte, no tiene nada. Nosotros empezamos a pulsar la tecla y tiene la misma dureza y tiene el mismo feedback desde que empezamos a pulsar hasta que llegamos a la parte de abajo. ¿Qué tiene este switch por dentro? ¿Cómo funciona este switch? Bueno, vamos a abrirlo con cuidado de que no salgan las piezas volando, como ha medio sucedido, pero bueno, no pasa nada, porque al final lo que vamos a hacer es desmontarlo. Los switches todos, en general, bueno, en general y sin el general, tienen una parte baja, ¿vale? En la carcasa tienen una parte baja con lo que sería el mecanismo, ¿vale? Y aquí lo que lleva alojado, pues es un muelle que ha salido volando. Dadme un segundo, ¿vale? Bueno, esto lo que tiene aquí alojado en ese circulito del medio, pues es un muelle, ¿vale? El muelle es lo que va a, bueno, pues definir la dureza. Veréis cuando estéis eligiendo switches, veréis que hay switches de una dureza o de otra. Bueno, pues el muelle es lo que es parte de lo que, pero es la parte más importante de lo que, bueno, pues va a definir la dureza que tiene el switch. Otra parte que tiene el switch sería esto, ¿vale? Lo que es el stem, que esto tiene unas patitas. Estas patitas interactúan con lo que sería la parte metálica, ¿vale? Es lo que va a hacer el circuito eléctrico para decirle al ordenador pues si está pasando corriente o no está pasando corriente, es decir, si, bueno, pues si hemos pulsado la tecla o no la hemos pulsado. En los switches lineales, como este que estáis viendo aquí, en los switches lineales, veis que tenemos aquí este añadido, ¿vale? Que es lo que se encajaría en los raíles, en estos raíles de aquí, ¿vale? Pues se encajaría
esta parte de aquí del stem, y luego tenemos esta especie como de patitas. Estas patitas, si os fijáis, son lineales, no tienen ningún... ahí lo estáis viendo mejor, no tienen ningún añadido, ni ningún saliente, ni nada de nada, son lineales. Esto es lo que va a marcar el recorrido lineal de nuestro switch cuando lo apretemos, ¿vale? De nuestra tecla. Esto va montado de esta manera. Ponemos el muelle aquí, ponemos el stem con las patitas mirando hacia la parte metálica, y cuando nosotros pulsamos, ¿veis que? A ver, ahí enfoca. Veis que se activa lo que sería la parte metálica con las patitas, pero el recorrido de esas patitas, al ser lineal, al no tener nada que lo interrumpa ni nada por el estilo, pues es lo que denominamos switches lineales, ¿vale? Por el recorrido que tienen. Voy a volver a montar esto para que no se desperdiguen las piezas por ahí, que luego es un follón, ¿vale? Ya habéis visto cómo funciona. Dentro de todas las gamas, o de prácticamente todas las gamas, excepto las gamas clicky, tenemos una variante que suele ser silent, ¿vale? Son switches silenciosos. El switch es prácticamente igual que la versión normal y corriente, pero tiene un añadido que os voy a enseñar ahora mismito. Este añadido está en el stem. Si os fijáis, esta parte es exactamente igual que la que hemos visto, más allá del color que tiene, pero si os fijáis tiene como unos añadidos, aquí lo estáis viendo, que son cositas blancas. Estas cositas blancas son de goma, ¿vale? Es una especie de goma, y lo que hace es que cuando esta parte, que de otra manera chocaría al chocar contra lo que serían las piezas del switch, ¿vale? Cuando chocaría con las piezas, a ver, que logré meter esto. Cuando chocara, perdón, con la parte baja, pues esto sonaría clac, clac, clac. Pero como tiene esas gomitas, pues esas gomitas lo que hacen es amortiguar el sonido, y de esa manera, pues no es que no suene, pero prácticamente no suena, suena muy poquito. Esto es en lo que se basan las versiones silent de todos los switches, o al menos de la mayoría de ellos. Ya os digo que hay algunas fantasías por ahí que funcionan de otra manera, pero bueno, en cuanto a la base, pues ya sabéis que normalmente, excepto de los clickies, pues vais a tener casi siempre una versión silenciosa del tipo de switch. De esa manera, pues si os molesta el ruido que hace, pues siempre podéis elegir la otra opción, ¿no? La opción normal o la opción silent. Vale, esto en cuanto a switches lineales. Por otra parte, tenemos estos otros switches, que serían táctiles. ¿En qué se diferencian de los switches lineales? Aparentemente son exactamente iguales, pero viendo su interior vamos a ver una diferencia, que es la que hace, bueno, pues que estos switches sean táctiles en lugar de lineales. Vamos a abrir el switch con cuidadito, de que no se desperdigue todo por ahí. Vale, quitamos esto. Si os fijáis, en la parte del stem es muy similar a la que hemos visto antes en los switches táctiles, pero las patitas, estas que tienen aquí, si os fijáis, tienen como un doble recorrido. En vez de ser lineales, como eran antes, tienen como un doble recorrido, como una ondita, ¿vale? Que lo estáis viendo ahí, ahí lo estáis viendo perfectamente. Bueno, pues esa ondita lo que hace es que cuando interactuamos con nuestro switch, con la parte metálica de nuestro switch, mejor dicho, a ver si logro que lo veáis, que yo creo que sí, en lugar de ir lineal, pues hace como un doble recorrido, ¿vale? A ver, que se me ha salido de los raíles. Ahí. ¿Vale? Hace como un doble recorrido. Y eso es lo que nos da ese feedback al dedo cuando pulsamos. Tenemos como una especie de doble recorrido. Hay switches que lo tienen más marcado, switches que lo tienen menos marcado. Aquí voy a abrir un Cherry MX Brown, que sería la, digamos, la gama táctil de Cherry, ¿vale? El que estábamos viendo antes era un Fecker Holy Panda, que es pues otra marca, no, sin más. Y aquí lo que vamos a ver es la diferencia entre uno y otro. Uy, a ver, que se cae, que las piezas son muy chicas, mis manos son muy grandes. ¿Vale? Ahí estáis viendo que aunque tiene el marrón
que es este de aquí, aunque tiene un recorrido doble también, no está tan marcado como el de este, como el de la derecha. Eso hace que aunque sea un switch táctil, pues ese feedback, esa sensación de tactilidad o tactilicidad, no sé cómo se dice la verdad, pues no sea tan marcada. Son switches táctiles, pero no tan marcados. Entonces, lo que tenéis que buscar cuando estéis buscando un switch táctil es que, bueno, pues tenga el nivel de feedback que os dé, aunque funciona igual, como estáis viendo aquí, que hace ese doble recorrido. Pues aunque funcione igual, tenéis que ver, bueno, pues si tiene mucho táctil o tiene poco táctil. En esa función, pues os vais a encontrar muchas gamas. ¿Por qué se dice que los switches marrones como este pues son válidos tanto para escribir como para jugar? Quizás sean los más polivalentes, sobre todo los de marcas como Cherry, porque su feedback táctil no es tan marcado como podría ser este otro que hemos visto, y al ser un término medio entre lineal y táctil, pues nos sirven perfectamente para escribir y para jugar y para hacer un uso. Quizá el marrón sea el switch, digamos, un poco más polivalente que nos podemos encontrar. Pero los switches marrones, ¿vale? O de tipo táctil, no son los únicos, permitidme que monte esto, no son los únicos switches táctiles que nos vamos a encontrar, porque también tenemos switches táctiles que además son clicky. Igual que de los switches lineales, pues tenemos una versión silenciosa. De los switches táctiles tenemos una versión ruidosa, ¿vale? Sería lo contrario, que serían los azules. En el caso de los tipo Cherry serían los azules. Hay marcas como Kyle, por ejemplo, que sus switches, digamos, más sonoros, más táctiles y más sonoros serían los pink, como este que tengo aquí. ¿Qué diferencia un switch táctil de uno táctil clicky? Bueno, pues más o menos el mecanismo que lleva por dentro. Normalmente hay dos tipos de mecanismos, son los más habituales, ya os digo, fantasías aparte. Son los más habituales. Cherry usa su propio mecanismo, que le vamos a ver ahora. Si os fijáis en lo que sería la parte del stem, ahora no tenemos una sola pieza, sino que tenemos dos, ¿vale? Y además esta pieza pues se mueve, baja y sube. Esto es parte de lo que va a provocar ese ruido tan característico de los switches táctiles clicky, ¿vale? Esto es lo que lo va a provocar. ¿Por qué? Porque esto, cuando interactuamos con la parte metálica, si os fijáis, sube y baja. Y esto provoca un ruido. Pero además, si os fijáis en la parte metálica, tiene aquí una patita adicional. A ver si logro enseñároslo sin que se me desmonte. Que al interactuar con ella, lo que hace es que nuestra parte blanca baja y sube y hace ese ruido táctil tan, o sea, ese ruido clic, ese clic tan característico de este tipo de switches. ¿Vale? Este mecanismo es, bueno, pues el que utiliza Cherry, pero no es el más sonoro. Aunque no lo parezca, pero los switches azules no son los más sonoros. Como veis, el resto de la parte del stem pues es muy parecida a la de los marrones. Quizá el más sonoro, al menos que yo me he encontrado, sea el de Kyle, que usa otro mecanismo muy parecido, pero es diferente al mismo tiempo. Aquí tengo un switch ya abierto, porque estos se abren de manera distinta y es un rollo abrirlo sin la herramienta específica. Así que lo he abierto yo antes. Aquí, si os fijáis, tenemos un stem que es solo una parte, ¿vale? Y que es, bueno, pues muy parecido al de los lineales. Pero, sin embargo, en esta otra parte vemos que tenemos otra patita que no teníamos en ninguno de los anteriores. Esta patita va a interactuar con este alambre que estáis viendo ahí, ¿vale? Y cuando bajemos es lo que va a generar esa sensación táctil y además el ruido. ¿Veis?
eso es lo que nos va a generar la sensación táctil y el ruido en este switch, que también es táctil y además es clicky. Como veis, es un sistema muy... es una idea completamente distinta a la de Cherry. Es un funcionamiento diferente, lo hacen de otra manera, pero bueno, pues funciona igualmente. ¿Qué pasaría si a este switch le quitáramos este alambrito? Pues que básicamente se convertiría en un switch lineal. Lo cual pues no tendría sentido, pero bueno, que sepáis que pues eso es lo que sucedería. El resto del switch, como veis, es pues igual. Tiene sus raíles, el stem tiene sus raíles también, tiene sus patitas, su parte metálica, etcétera, etcétera. Lo que lo diferencia sería pues esa patita adicional que tiene en la parte de atrás, que al interactuar con este alambrito que tiene ahí, pues es lo que hace que suene. Como veis, hay varias opciones para cada switch, pero bueno, pues todos mantienen un poco lo que es la idea de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el mejor switch? Pues ya os digo, depende mucho de vosotros. Hay gente que se apaña solo con los switches lineales. Yo personalmente prefiero switches táctiles. Si quiero hacer ruido, pues me decanto por un switch táctil clicky, pero no tengo un uso predeterminado para cada uno de ellos. Yo he jugado perfectamente a videojuegos con switches táctiles clicky. Es cierto que hacen mucho ruido, pero he jugado perfectamente. He escrito con switches lineales, aunque aquí quizás sí es donde más vais a notar la diferencia, porque los switches lineales normalmente suelen ser muy blanditos y para escribir, en cuanto rozas un poco, digamos que la tecla ya se activa. Entonces, en cuanto rozas la tecla ya se activa y sí puede dar lugar a muchos errores al teclear. Para mí, los mejores switches, para mí, repito, son los táctiles. En función de la dureza, que ya os he dicho que la dureza en realidad no viene del tipo de switch como tal, sino del muelle que tenga. En función de la dureza que tengan, creo que son los switches más polivalentes y los que yo os recomendaría. Los switches táctiles, si os gusta que suenen, pues táctiles clicky. ¿Que no os gusta que suenen demasiado? Pues táctiles a secas y ya está. Pero como os digo, lo mejor que podéis hacer es, bueno, pues ir a una tienda, probar el tacto que tiene cada uno de ellos y luego decidir el grado de dureza del switch que vosotros queréis poner. ¿Por qué? Porque hay muchos switches lineales que todos funcionan igual, a nivel de tacto son todos iguales y lo único que les varía es la dureza. Pues están los silver, están los... hay algunos que son crema, etcétera, de distintas marcas, ¿no? Pero bueno, el nivel de cómo se comporta el switch pues sería igual y lo que cambia pues es la dureza del muelle. Hay incluso gente que hace mezclas, le gusta la suavidad que tienen los lineales de Cherry, pero le gusta el táctil que les da el stem de un Panda, ¿no? Pues ¿qué hacen? Pues desmontan el switch, desmontan los dos switches y le ponen el muelle de este switch, se lo ponen aquí y así hacen un mix. Eso también es una opción que podéis tener de una manera bastante sencilla. En fin, familia, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, bueno, pues para salir un poco de dudas, para entender un poco mejor cómo funcionan los switches por dentro y por qué personalmente, pues yo nunca digo que hay un switch mejor que otro, sino que cada persona tiene que buscar el switch que más se adapta a él y a sus necesidades. Así que nada, familia, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, poderosísimos likes, suscribíos al canal si no lo estáis, dejad vuestros comentarios, ¿qué switch preferéis? ¿Preferís vosotros? No preferéis. ¿Preferís vosotros? Contádmelo en los comentarios y nada, nos vemos dentro de muy poquito aquí en el canal. ¡Chao!